Buenas noches, nosotros somos el equipo número 3 del tercero A, Universidad de Colima, Facultad de Ingeniería Civil, en nuestra materia de programación de computadoras, con nuestro catedrático Sebastián González. Lo que veremos en estas diapositivas serán cuántos compiladores de BASIC existen, qué es un lenguaje de programación, qué es un IDE, características de IDE BASIC, tutorial de instalación de QBasic. BASIC, definición: Beginner's All-Purpose Implicit Instruction Code. Fue creado en 1964 por los norteamericanos John Kemeny y Thomas Courts en el Dartmouth College. Su intención era diseñar un lenguaje adecuado para principiantes. No tenía, por tanto, pretensiones de gran potencia, pero era fácil de aprender y permitía abordar pronto pequeños proyectos. BASIC originalmente fue desarrollado como una herramienta de enseñanza. El lenguaje y sus variantes llegaron a estar ampliamente disponibles en los microcomputadores a finales de los años 70 y en los años 80. El BASIC sigue siendo popular hasta el día de hoy en un puñado de dialectos altamente modificados y en nuevos lenguajes influenciados por BASIC, tales como Microsoft Visual Basic. Por el año 2006, el 59% de los desarrolladores para la plataforma .NET usaban Visual Basic.NET como su único lenguaje. Ahora vamos a ver lo que es un compilador. Como definición tenemos que un compilador es un programa que permite traducir el código fuente de un programa en lenguaje de alto nivel a otro lenguaje de nivel inferior, típicamente el lenguaje de máquinas. De esta manera, un programador puede diseñar un programa en un lenguaje mucho más cercano a cómo piensa un ser humano, para luego compilarlo a un programa más manejable por una computadora. Compilar es un sinónimo de decir en esta rama de la computación como una traducción, traducirlo a un programa más manejable por una computadora. Ejemplos de compiladores vienen siendo como es el Small Basic, UBasic, 8.30 ASIC, 4.0 RapidQ, XBasic, Dark Basic, Envelope, X11 Basic, JBasic, XBLI, Bywater Basic, Quick Forward, New Basic, etcétera. Estos son una lista de los más usados, pero hasta el momento se conoce que hay más de 2000 compiladores aproximadamente. Lenguajes de programación. Los lenguajes de programación de una computadora en particular se conoce como código de máquinas o lenguaje de máquinas. Es un idioma artificial diseñado para expresar acciones que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión o como modo de comunicación humana. Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila y se mantiene el código fuente de un programa informático se le llama programación. ¿Qué es un IDE? Como definición tenemos, en sus siglas en inglés significan Integrated Development Environment. Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de aplicación, es decir, consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica, el GUI o GUI. Los IDEs pueden ser aplicaciones por sí solas o pueden ser parte de aplicaciones existentes. El lenguaje Visual Basic, por ejemplo, puede ser usado dentro de las aplicaciones de Microsoft Office, lo que hace posible escribir sentencias Visual Basic en forma de macros para Microsoft Word. Los IDE proveen un macro de trabajo amigable para la mayoría de los lenguajes de programación, tales como el C++, el Python, el Java, el C, el Delphi, el Visual Basic, etc. En algunos lenguajes un IDE puede funcionar como un sistema en tiempo de ejecución, en donde se permite utilizar el lenguaje de programación en forma interactiva, sin necesidad de trabajo orientado a archivos de texto, como es el caso del Smalltalk y el Objective-C. A continuación, es posible que un mismo IDE pueda funcionar con varios lenguajes de programación. Este es el caso del Eclipse, al que mediante plugins se le puede añadir soporte de lenguajes adicional. Los componentes del IDE son un editor de texto, un compilador, un intérprete, un depurador, la posibilidad de ofrecer un sistema de control de versiones y la factibilidad para ayuda en la construcción de interfaces gráficas de usuario. Las características del QBasic es un IDE y un intérprete para una variante del lenguaje de programación BASIC, usado en el compilador QuickBasic.
El código introducido en el IDE es compilado a una forma intermedia y esta es inmediatamente interpretada en demanda dentro del IDE. Puede correr bajo casi todas las versiones del DOS y de Windows, o con DOSBox, 2EMU en Linux y FreeBSD. En su tiempo, QBasic proveyó de un IDE avanzado, incluyendo un depurador con características tales como evaluación de expresiones y modificación del código al vuelo. El entorno de desarrollo de QBasic incluye varias características, aún raras en entornos de desarrollo actuales. Al igual que QuickBasic, pero a diferencia de versiones anteriores del Microsoft Basic, el QBasic es un lenguaje de programación estructurada, soportando construcciones tales como subrutinas y bucles while. Los números de líneas, un concepto a menudo asociado al Basic, son soportados para la compatibilidad, pero no se considera una buena forma, siendo reemplazados por etiquetas descriptivas. QBasic tiene limitado soporte para los tipos de datos definidos por el usuario, que son las estructuras, y varios tipos primitivos usados para contener strings de texto o datos numéricos. QBasic fue también utilizado para enseñar programación a principiantes. Ahorita vamos a realizar cómo se hace la instalación del QBasic. En este caso descargamos un BASIC para una máquina de 64 bits. Una vez que tenemos descargado el archivo, le damos en extraer, ya sea en el disco duro D, en el C. Esperamos a que se complete la extracción. Vamos a la carpeta, verificamos que todos los archivos se hayan descomprimido perfectamente. En el archivo ejecutable de QB, para en este caso 64 bits, le vamos a dar a ejecutar. Normalmente nos requiere presionar una tecla para empezar a programar. Lo realizamos y ya estamos listos para empezar nuestros trabajos de programación.